coloquen ahí como título coloquen unidad, se llama experiencia de aprendizaje, pero es la unidad 3, ¿cierto? Es la unidad 3 y se llama estimando los impactos financieros. Hola, hola. Estimando los impactos financieros. Íbamos a hacer clase hasta las 8 y a las 8 les voy a entregar la prueba para que ahí tengan tiempo para mirar. Entonces, vamos con la tercera unidad. La tercera unidad se llama estimando los impactos financieros. Entonces escriban ahí. Ya, entonces, hoy día comenzamos la tercera y última unidad que ya no es macroeconomía, sino que es cómo diversas situaciones macroeconómicas impactan o pueden impactar positiva o negativamente a una empresa. Entonces ya sabemos, por ejemplo, acá está la sociedad y por ejemplo hay un aumento en el gasto fiscal. Entonces, ¿cómo eso va a repercutir? ¿Cómo va a impactar en la empresa? Hola, hola. Por ejemplo, hay una baja en la tasa de impuestos. ¿Cómo eso rebota o impacta en la empresa? Y así con todas las variables macroeconómicas que hemos visto. Y por lo tanto, acá hay que ver o hay que repasar un poco el estado de resultados, el balance, porque ahí va a impactar. Por ejemplo, si hay una disminución de impuestos, está la utilidad antes de impuestos e intereses, se pagan los intereses y después se pagan los impuestos. Entonces, eso de ahí va a ser más pequeñito. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso, no? Acá tenemos el famoso PAI o lo que es lo mismo la utilidad antes de impuestos de interés o lo que es lo mismo es el EBIT. Después de eso está ahí lo que se llama los cargos o la carga financiera.
que son básicamente KD por D, o sea, los intereses, una tasa de colocación por una deuda. Y luego de eso está el VAT, que es el beneficio antes de tax, o lo que es lo mismo que la UAI, es decir, utilidad antes de impuesto. Y acá viene a cobrarse el impuesto, el tax, y luego de eso tenemos la utilidad neta. Entonces, por ejemplo, puede disminuir, pueden caer los impuestos por una reforma en el Parlamento, por ejemplo, del 27 al 25, por decirte un tema para la empresa. Entonces, ¿cómo va a impactar eso? Es solo un ejemplo de miles que pueden haber. ¿Cómo puede impactar eso? ¿O cómo va a impactar eso? ¿Cómo positiva, negativamente? ¿Cómo va a repercutir en una empresa? Entonces, tenemos que saber ya las distintas variables macroeconómicas y que, por ejemplo, si hay una caída en la tasa de impuesto, esto va a hacer que esa caída impacte en el estado de resultado, ahí cobrando menos impuestos y por lo tanto haciendo que tu utilidad neta aumente. Y si aumenta la utilidad neta, después nos vamos al balance. Y acá en el balance, en el equity, en el patrimonio, hay una que se llama, una cuenta que se llama utilidad retenida. Entonces fíjense todo lo que implica, todo lo que supone si hay una baja en los impuestos. O también hay una ley que es no cobrar impuestos si hay una reinversión de las utilidades, por ejemplo. Entonces eso va a impactar ahí, en el estado de resultado, cobrando menos impuestos del VAT, del beneficio antes del tax, o de la utilidad antes del impuesto. Eso va a hacer crecer tu utilidad neta. Y esa utilidad neta va a impactar positivamente aquí en el patrimonio, porque se van a acumular más en la cuenta utilidades retenidas. Entonces todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de relaciones, ¿qué pasa si movemos una variable macroeconómica y con ello se realizan o se ejecutan relaciones de causa-efecto como la que la mostré ahí? ¿Ya? Todo eso trata la unidad 3. Por eso se llama estimando los impactos financieros. ¿Queda clara la unidad 3, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta unidad 3? Como necesitamos tener claridad de eso, vamos a repasar el estado de resultados, vamos a repasar el balance, por lo tanto vamos a repasar lo que se llama una estructura de financiamiento, una estructura de capital, y también vamos a repasar diversos indicadores, porque en la nota 3, que es un trabajo, ¿cierto? Se te va a indicar, por ejemplo, el gobierno está haciendo una política fiscal expansiva con tales variables. ¿Cómo eso impacta la liquidez? ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué le va a pasar a la rentabilidad? Por ejemplo, acá, si tuviéramos ya esto en la mente, digamos, sabemos que el ROA, ROE y ROIC son indicadores de rentabilidad, pero esto de acá toma la utilidad neta. En cambio, este de acá toma el PAI y lo multiplica por 1 menos T. ¿Te das cuenta? O sea, si esto sube, va a impactar acá, pero el ROIC va a impactar ahí. Entonces todo eso hay que tenerlo claro para ver cómo diversos cambios macroeconómicos pueden alterar la situación de una empresa. ¿Estamos con esa idea? Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de unas estructuras del balance
del estado de resultado un conjunto de indicadores financieros, básicamente liquidez, rentabilidad, endeudamiento y gestión. Y con eso, después de eso, voy a poner algunos casos moviendo variables macroeconómicas y cómo va a impactar en la empresa. Y la nota 3 se va a tratar de que es un trabajo grupal, que de ahí nos vamos a organizar y voy a asignar distintas empresas gigantes que cotizan en la bolsa a los distintos grupos, y tú vas a tener que analizar el balance, el estado de resultado y una situación, o sea, un escenario. ¿Qué pasa si el Banco Central emite más dinero, las exportaciones cayeron? Un escenario, cómo impacta, cómo le pega, cómo es la relación de causalidad a la empresa, usando todo estos indicadores. ¿Se entiende la idea, no? Y al menos el año pasado lo voy a revisar mañana les cuento, voy a tratar de revisarlo, al menos el año pasado fue presentar el trabajo, la nota 3. Presentarlo, me refiero a entregar el trabajo, un Excel, un Word con todos los análisis del caso. Y después el examen era, te corregía el trabajo, tú incorporabas las correcciones, mejorabas lo que eran los errores y el trabajo se exponía. Y ese era el examen. Eso fue el año pasado. Lo voy a revisar y mañana les digo, ¿ok? Pero esa es la idea para cerrar el curso. O sea, que el curso era 2 unidades de macroeconomía y una unidad de impacto financiero. ¿Ok? Bien, entonces, a modo de repaso, digamos, vamos a estudiar un poquito el balance, el estado de resultados, estas familias de indicadores financieros, y luego vamos a poner estos casos. ¿Qué ocurre si cambia tal variable económica, si se realiza tal política monetaria, fiscal, etcétera, si el tipo de cambio cae, devalúa, etcétera? ¿Qué pasa acá y acá? Bien, entonces coloquen ahí como título balance. Se supone que quedó claro la idea y colocamos como título balance. Ya, voy a borrar acá. Bien, anotemos algunas cositas y luego les recuerdo un esquema en el pizarrón. Anotemos. Todo balance es estático. Todo balance es estático. Cuando te dicen que todo balance es estático, lo que te están tratando de decir es que es una foto en un día determinado, que típicamente es el 31 de diciembre, ¿ya? Entonces es estático, es decir, la palabra lo dice, ¿cierto? Estático, se queda quieto, tú fijas los datos. Cuánto tiene de caja, cuánto tiene de patrimonio, se fijan los datos a un cierto día. Eso significa que un balance es estático, ¿ok? Y es estático típicamente al 31 de diciembre de todos los años, sobre todo en la sociedad anónima que por ley necesitan hacer. Coma. Además, se dice que es una fotografía económica y financiera de la empresa. Además,
se dice que es una fotografía económica y financiera de la empresa, en donde a un momento del tiempo, o sea, el 31 de diciembre, a algún momento del tiempo, se resumen las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Entonces, fíjate todo lo que hemos dicho en este trocito. El balance es estático, es una fotografía económica financiera, resume todas las decisiones de inversión y todas las decisiones de financiamiento. Pongan ahí punto seguido. Estos dos tipos de decisiones, estamos hablando de financiamiento y de inversión, ¿cierto? Estos dos tipos de decisiones son independientes. Estos dos tipos de decisiones son independientes. Bien. Hola. Ya. ¿Qué quiere decir que son independientes? Quiere decir que una empresa puede decidir, por ejemplo, expandirse a Buenos Aires y por lo tanto comprar un supermercado en Buenos Aires. Decisión de inversión, ¿verdad? Pero no tiene por qué ir ligado a una decisión de financiamiento de por sí. Puede ser financiado con el banco, con aporte patrimonial, con emitir un bono, con emitir más acciones. Son independientes, ¿ok? Bien. Después de eso anotamos ahí coma. Cabe destacar que todo balance, a los muchachos que entraron recién, estamos iniciando la unidad 3, ya que se llama de impacto financiero. La 1 y 2 era macroeconomía, ahora nos aterrizamos a la parte financiera. Entonces, cabe destacar que todo balance puede ser visto al menos de 3 formas. Al menos de 3 formas. Y lo anotamos ahí. Después yo voy a hacer un esquema explicando esto. También le digo a todos los que llegaron ahora que vamos a hacer clase hasta las 8 y a las 8 reparto las pruebas, ¿ok? Para que tengan ahí un tiempo para mirar. Entonces, los 3 son: 1, el balance contable. El primero, el más típico, el que uno ve en las memorias, el balance contable. Dos, una estructura de financiamiento. También el balance puede ser visto como una estructura de financiamiento. Y tercero, el balance puede ser entendido. El balance puede ser entendido por los conceptos de permanente
o permanencia y lo transitorio. ¿Ya? Bien, entonces fíjense acá, miren para acá, tenemos uno, el balance contable. Entonces el balance contable tenemos así, tenemos acá activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Y tenemos una serie de cuentas acá, como ustedes saben. Y acá tenemos el activo total y aquí tenemos pasivo más patrimonio. Entonces lo que ocurre es esto. Que en este lado de acá uno diferencia claramente todas las decisiones de inversión. O sea, ¿en qué ha invertido la empresa? ¿En qué ha invertido? En inventario, por ejemplo, en cuentas por cobrar, en la famosa cuenta PPE, propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí todas estas cuentas dan la respuesta a cuáles han sido las decisiones de inversión de la empresa. Es un resumen típicamente al 31 de diciembre de un año particular y que se caracteriza porque en este lado de los activos responden a la pregunta sobre cuáles han sido las inversiones de la empresa y en este lado de acá, en el, digamos, si lo miramos en el lado izquierdo para allá, está cuál ha sido el financiamiento. O sea, ¿de dónde ha sacado los recursos? ¿Cómo ha financiado para poder tener todas estas decisiones de inversión? Acá hay caja, cuenta por cobrar, inventario, hay cuenta por, hay banco, acá hay propiedad, planta de equipo, aquí hay activos biológicos, etcétera, etcétera. Todos eso son decisiones de inversión. Y por este lado de acá tenemos de a dónde ha salido el financiamiento. Y acá hay una serie de tensiones dentro del balance que son las siguientes. Esta parte de aquí a acá, o sea, los activos no corrientes, apuntan a la rentabilidad. Eso es lo que se llama el corazón o el núcleo de rentabilidad de una empresa. ¿Cierto? Los activos, las decisiones de inversión que están bajo el nombre de activos no corrientes. Entonces, esto de acá apunta a otro objetivo, a resolver problemas de liquidez. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, en el lado de las decisiones de inversión hay dos tensiones. ¿Por qué? Porque si tú pones dinero acá en la liquidez, no lo estás colocando en la rentabilidad. O sea, si uno se compra una máquina, está dejando de tener ese dinero para pagar una deuda futura. ¿Lo ven? Es lo que se llama acá, es lo que se llama en inglés un trade-off. O sea, le tienes que quitar a uno para darle al otro. No puedes tener más de los dos. Existe un trade-off o un dilema en castellano
entre la liquidez y la rentabilidad. Y tenemos este gráfico de acá, que si aquí colocamos liquidez y si aquí colocamos rentabilidad, vamos a tener esto. O sea, una pendiente, una relación negativa, una pendiente negativa. Es decir, si la empresa gana en liquidez, por ejemplo, pierde en rentabilidad. O sea, si la empresa vende un galpón, vende una bodega, un punto de venta, y por lo tanto pasa plata acá a caja o a banco, está ganando en liquidez, pero está perdiendo rentabilidad. Entonces todo eso podemos ver en un balance contable, ¿cierto? Las múltiples partidas contables o cuenta, la dicotomía entre decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Dentro de las decisiones de inversión podemos ver que un subgrupo está dedicado a la liquidez y otro está dedicado a la rentabilidad, y que entre ambas existe un trade-off. O sea, no puedes tener más de las dos variables al mismo tiempo, hay que sacrificar una por la otra. Y además podemos ver que se cumple esta ecuación. Se cumple que el activo total es igual, por un lado, al activo corriente más el activo no corriente, y por otro lado, la ecuación típica que el activo total es igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio. Entonces, esa es la estructura básica de un balance contable, que fue lo primero que dijimos ahí. 2. Lo segundo que dijimos es que este balance contable también puede ser visto, pero ahora desde un ángulo financiero, es lo que se llama una estructura de financiamiento. Y una estructura de financiamiento se caracteriza porque ya no tiene estas cuentas pequeñitas, no tiene estas partidas acá, sino que simplemente tiene las 5 macro cuentas. Nada más. Los activos corrientes, los activos no corrientes, luego tiene el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Pero acá tenemos dinero y porcentaje, dinero y porcentaje, todo expresado en dinero y porcentaje. ¿Ok? Dinero y porcentaje. Y esta no es la tercera, sino que es lo que se desprende de una estructura de financiamiento. La tercera está acá. Lo que se desprende de una estructura de financiamiento es otro tipo de estructura que se llama estructura de capital. Y la estructura de capital es así. Es B igual a, o sea, B, D y E. Donde B es igual al capital de trabajo, que es esta diferencia de acá. Acuérdate, el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, B es igual al capital de trabajo más el activo no corriente. O B es igual a D más E, donde D es el pasivo no corriente y el E es el patrimonio. Y finalmente, B es igual al activo total menos el pasivo corriente. O sea, le reitero a la gente que llegó atrasada, cambiamos de unidad. Esta unidad se llama
calculando o estimando los impactos financieros, y por eso estamos haciendo un repaso de una estructura del balance, del estado de resultados y después de todos los indicadores del caso para que puedan contestar bien el trabajo. Y en este repaso empezamos con el balance contable, lo que dije ahí, luego una estructura de financiamiento, que de la estructura de financiamiento surge la estructura de capital. ¿Ok? Fíjate acá que simplemente es este menos S más S te va a dar el P, el valor del capital. ¿Lo ves? S menos S más S. Esa es una forma. La otra forma es esto más esto. La otra forma es el activo total menos el pasivo corriente. Las tres maneras te dan el capital de la empresa. Y estas tres ecuaciones tienen que coincidir. Si aquí te salen 1.200 millones, tienen que salirte aquí, aquí y acá. Y la tercera forma de ver un balance, estamos bien hasta ahí, ¿no? La tercera forma de ver un balance es usando los conceptos de permanente o permanencia y transitorio. Lo que es transitorio de lo que es permanente. ¿Ok? Antes que eso, voy a seguir acá con unas pequeñas ecuaciones que ustedes yo creo que se las saben. Esto de acá, esto de aquí para allá y de aquí para allá, voy a completar este de acá, es distinto que esto de aquí hasta acá. ¿Ya? Cuando tú lo sumas, da lo mismo, porque te da el mismo numerito. Pero cuando lo desagregas, es distinto. ¿Por qué? Porque lo que puse en verde ahí, aquí tenemos, así como acá tenemos el activo total, aquí tenemos la deuda total. La deuda total es toda esa columna, el pasivo más el patrimonio. Entonces la deuda total, hay dos maneras de verla en un balance contable. Es esta parte que está acá, que es el pasivo corriente, más esta otra parte que está acá, que se llama deuda permanente. Entonces, por un lado vamos a tener una deuda permanente, que es la suma del pasivo no corriente más el patrimonio, y si le sumas el pasivo corriente a la deuda total. Aquí separamos lo que es esto de acá, es de largo plazo, en cambio este de corto plazo hay que pagarlo en el año. Por eso establecimos una división, lo que es permanente de lo que es a lo que hay que pagar en el año. Pero también se puede establecer otro tipo de distinción, que es esta, que la deuda total también es la deuda con terceros más la deuda con el capital propio. Y la deuda con tercero es el pasivo corriente más el pasivo no corriente, y el capital propio es el equity. Entonces fíjate, hay varias distinciones, hay varias tensiones dentro de un balance contable. 2. Teniendo un balance contable, me olvido del detalle, me olvido de cada cuenta en particular y las agrupo solamente en 5. Las 5 macrocuentas: activo corriente, pasivo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio. La expreso en dinero y porcentaje. Y dado que hice esto, puedo tener una estructura de capital. Emerge, surge o se puede construir una estructura de capital.
¿La estructura de capital también se presenta en peso y porcentaje? Sí, también se presenta en pesos y porcentaje. Y la estructura de capital, vamos bien ahí, ¿no? Voy a avanzar un paso más, fíjate. Y la estructura de capital puede ser múltiple, porque tú comprenderás que puede ser 10% contra 90% y así, infinitas estructuras de capital, ¿cierto? Pero se dividen en tres. Y esas tres son estas. No es esto todavía, ¿eh? Por si acaso. Es lo que se desprende de una estructura de financiamiento, de la estructura de capital, y de una estructura de capital se llama full equity, la otra se llama una estructura mixta, un mix, y la otra se llama full debt, o sea, todo deuda. Aquí se llama todo patrimonio, full equity, mix, una estructura mixta, una mezcla, y full debt, que es todo deuda. O sea, lo que te están diciendo ahí es que una estructura full equity, todo, o sea, todo lo invertido se paga, todo esto invertido que está acá se paga con el equity, o se cubre con el equity, o se financia con el equity o patrimonio. ¿Estamos? Ya, entonces miren, fíjense acá porque esta distinción es súper relevante. De aquí nacen lo que se llaman los teoremas de Modigliani y Miller. Miren para acá, fíjense. Una estructura full equity, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser una estructura full equity? O sea, todo financiado con patrimonio, full equity. Acá vas a tener el equity, financiando a tu capital. O sea, en otras palabras, no va a tener deuda. Deuda me refiero con terceros. Esta de acá, la del medio, se llama mix, una mezcla. ¿Por qué? Porque el capital que está ahí, y así se construye, así se calcula, está financiado con deuda y con equity. Y una full debt no tiene patrimonio. O sea que el capital está financiado solamente con deuda. ¿Estamos bien hasta ahí? Y esto, le insisto, es súper relevante. ¿Por qué? Por esto, mira. Si una empresa funciona solamente con equity, con patrimonio. A ver, miren para acá un segundito, mira. Si una empresa funciona solamente con equity, ocurre algo muy malo. Estos de acá son los dos casos que se llaman casos esquinas o extremos. Porque acá tenemos la deuda, aquí tenemos el equity, aquí tenemos el 100% financiado con equity, y acá tenemos el 100% financiado con deuda. Entonces ocurre eso. Este caso que está ahí se llama full equity. Ahí, 100%, todos los activos financiados con patrimonio. Este caso que está acá se llama full debt, todos los activos financiados solamente con deuda. Pero existen múltiples casos intermedios que están acá. Por ejemplo, el más típico es este, 50% y 50%, ¿lo ves? Entonces ese caso de ahí va a ser, obviamente va a ser un caso mix, una mezcla, pero va a ser cada 100 pesos de capital va a estar financiado con 50 pesos de deuda y 50 pesos de equity. Y si se carga más para allá, o
sea, más hacia el equity va a ir perdiendo apalancamiento, va a ir perdiendo deuda, y si se carga más hacia acá, va a ir ganando deuda, o sea, va a ir ganando apalancamiento a costa de equity. ¿Lo ven? ¿Profe, puedo sacar la mochila, por favor? Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Ya. ¿Por qué les decía que estos casos son importantes? Por esto, mira, fíjate. Se entendió hasta ahí, ¿no? Full equity, ese punto de ahí, una solución esquina. Todo el 100% financiado con patrimonio. La otra solución esquina se llama full debt, todo deuda, y hay múltiples puntos intermedios. Si tú te vienes más hacia acá con tu estructura, te estás apalancando, o sea, tomando deuda. Y si te vas para allá, estás desapalancándote, o sea, estás tomando patrimonio y restando deuda. ¿Ya? Bien. Fíjense acá. Ahora les voy a decir por qué es importante esta separación. Cuando una empresa funciona con esta estructura, acuérdate que todo esto no es la cosa 3, sino que se deriva de los dos, de las dos. Cuando una empresa funciona con solamente equity, ocurre un fenómeno muy malo. Miren para acá un poquitito, dejen de anotar ahí, miren para acá un poquitito. Porque quiero que se den cuenta. Decírselo yo no tiene mucha gracia. Mira acá, un segundo. Si funcionas solamente con patrimonio, por definición no vas a tener deuda. ¿Lo ven? Y si no tienes deuda, fíjate acá, ¿dónde lo había puesto? Si no tienes deuda, creo que es la pizarra que borré, pero si no tienes deuda, no pagas intereses. Acuérdate que en la pizarra anterior había puesto KD por D. Esos son los intereses. Una tasa de colocación por tu deuda te dan los intereses. Pero si tu deuda es cero, como en ese caso, tú no vas a tener intereses. ¿Lo ven? Y si no tienes intereses, este tipo de estructura no genera, no crea beneficio tributario. O sea, no tienes cómo pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes deuda, tienes que pagar un interés. Y el interés siempre se paga antes de impuestos. Y como se paga antes de impuestos, rebaja o cae la masa de dinero que se debe, por la cual se debe pagar, y por lo tanto tú pagas menos impuestos. Si tú trabajas, si una empresa trabaja al 100% con equity, o sea, full equity, nunca genera beneficios tributarios, ¿lo ven? Lo cual es muy dañino para la empresa. Al otro lado, ¿por qué esta estructura es mala? Por una razón contraria. Porque esta empresa de acá, fíjate acá, full debt, está funcionando con equity igual a 0. ¿Lo ven? Y por lo tanto, cuando yo digo KD por D, esta es una tasa de colocación, 6%, lo que ustedes quieran, por la deuda, van a salir intereses gigantes en cada periodo. Porque el 100% de tu activo, el 100% de tus decisiones de inversión están financiadas con deuda con tercero. Entonces tienes que pagar intereses. Entonces acá, fíjate acá, aquí vas a tener el mayor de los beneficios tributarios, o también llamados ahorros fiscales. ¿Estamos? Podría parecer que es bueno, ¿cierto? Podría parecer que es bueno, porque ahora como estoy pagando un tremendo interés, estoy descontando mucho dinero antes de pagar
impuesto y por lo tanto la masa imponible se cae y por lo tanto voy a generar un tremendo ahorro tributario, ¿cierto? Pero es malo porque cuando ocurre esto, cuando no tengo capital propio, surgen unos costos que aquí no tenía, que son los llamados costos de quiebra. Cuando la empresa transita acá, se apalanca, se va apalancando cada vez más, surgen los costos de quiebra. O sea, fíjate acá que tienes que pagar millones y millones todos los meses o todos los años en intereses, solo intereses. Entonces, ¿qué pasa si a ti te va mal en las ventas? ¿Qué pasa si el país cae, como vimos, en un periodo recesivo? ¿Qué pasa si llega una competencia y te saca clientes? ¿Lo ven? Por estar tan apalancado, surgen lo que se llaman los costos de quiebra. Y los costos de quiebra son muy peligrosos porque cuando surge, cuando aparecen, las empresas no pueden, la gente tiene miedo de perder su platita. No, los bancos no le van a prestar a esta empresa porque cada mes tiene que pagar por 700 millones en puro interés. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa si las ventas van mal? Tu probabilidad de pagarlo va a ser cada vez menor. Por eso es que Modigliani y Miller en sus teoremas plantean esto que le estoy hablando, que una estructura full equity es mala, pero tiene un punto positivo: no tiene costos de quiebra, porque no tiene que pagar intereses. Pero es mala porque no genera beneficio tributario. Ocurre al revés acá. Es muy bueno generando beneficio tributario, pero surgen los costos de quiebra, lo cual es muy peligroso. Y por eso es que Modigliani y Miller establecen una ecuación, que la ecuación de Modigliani y Miller es esta. El valor de una empresa apalancada es igual al valor de una empresa pura más el valor actual del beneficio tributario menos el valor actual de los costos de quiebra. Esta es la ecuación que llega a Modigliani y Miller. El valor de una empresa apalancada con leverage, con apalancamiento, es igual al valor de la empresa sin apalancamiento, pura, funcionando solamente con patrimonio, más todo lo que pueda generar de beneficio tributario, menos todo el valor actual de los costos de quiebra. Entonces Modigliani y Miller, mañana voy a, porque esta ecuación es un poquito más compleja de lo que estoy presentando acá, se las voy a desarrollar mañana, ¿ya? Para que se entienda mejor. Pero llegan a esto. El valor de una empresa es así. Va a crecer, acá está la deuda. Va creciendo hasta un punto en que los costos de quiebra se hacen tan altos que los reducen. ¿Se entiende? O sea, aquí tienes cero equity, no generas ningún beneficio tributario. A medida que vas tomando deuda, el valor de la empresa va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Porque va aumentando o se van generando beneficios tributarios, ahorro fiscal. Pero llega un punto, 70%, eso ya depende de cada estructura particular, en que surgen muchos costos de quiebra. Y por lo tanto los costos de quiebra le quitan valor a la empresa. Y en consecuencia, Modigliani y Miller, y con esto termino por hoy, dicen que ese de ahí, la mezcla, es la mejor estructura de capital, porque al mismo tiempo genera beneficios tributarios y no son tan grandes los costos de quiebra. Para encontrar la proporción correcta,
O sea, cuánta deuda y cuánto patrimonio hay que estudiar cada empresa, ¿cierto? Pero en algunas será 40, 60, 70, 30 y así, pero hay que estudiar las curvas de costo, pero nunca son los casos extremos. Ahora voy a entregar las pruebas. Mañana sigo un poquito con esta ecuación y sigo con el tercero, ¿ya? Acuérdate que el tercero era lo que es transitorio de lo permanente. El tema de graficar, bueno, si te dicen que la tasa de impuestos sube, ¿cierto? Eso primero que nada va a ser una política fiscal ¿de qué tipo? Restrictiva o contractiva, ¿cierto? Y después, cuando te dicen explíquelo gráficamente, tienes que mover ¿qué cosa? La pendiente de la IS. Y si la pendiente, no paralelo, que muchos dicen, no sé por qué hicieron paralelo, T está conectado con la pendiente. Y si dice que sube, ¿cierto? La tasa de impuestos sube, ¿qué le va a pasar a la pendiente? Va a tener menos ingreso disponible, por lo tanto la pendiente va a bajar. Y por lo tanto la pendiente se va a hacer más plana. Y en consecuencia va a aumentar la tasa de interés y va a aumentar el I. Y después donde decía la oferta agregada y demanda agregada, tenías que correr la demanda, porque la IS afecta a la demanda. En relación a el ejercicio 3, lo que tenías que hacer era la ecuación, ¿cierto? La ecuación y la IS en el eje Y tocaba aproximadamente en 1840, 50, dependiendo de los decimales. ¿Se entiende eso? La IS, voy a borrar acá un segundo. Entonces tú tenías que, en el ejercicio 3, tenías que colocar la IS así, y acá aproximadamente 1840, 50, dependiendo de los decimales. Acá 3.690, por ahí, dependiendo también de los decimales. Esta es la IS. La LM tenía que pasar de aquí para acá y aquí tenía que ser 333 aproximadamente también. Que era graficarlo. Y el último, el cuarto, ¿cierto? Había que encontrar oferta agregada, demanda agregada, y hay que encontrar los equilibrios, nada más. Pero no, ni siquiera graficar, sino que encontrar los equilibrios. Y los equilibrios eran aproximadamente 32 ahí. Y en el nivel de precio era aproximadamente 102. Más o menos. 32, 102, un poquito más o menos dependiendo de los decimales. ¿Se entendió la idea? Ya, entonces ustedes revisen su prueba y mañana me dicen cualquier cosa. Bien. Nos vemos mañana entonces. Ustedes tienen que ir a ver una prueba ahora.